En una noche que prometía ser el escenario perfecto para que Kylian Mbappé demostrara por qué es considerado uno de los mejores jugadores del mundo, el astro francés se esfumó como un espejismo en el desierto de San Mamés. El Real Madrid, que llegaba a Bilbao con la confianza por las nubes, se topó con una realidad que muchos temían pero pocos se atrevían a mencionar: su fichaje estrella puede ser un gigante con pies de barro. Desde el pitido inicial, Mbappé parecía un fantasma en el campo, incapaz de conectar con sus compañeros y perdiendo balones con una facilidad alarmante. Los aficionados merengues, que habían depositado todas sus esperanzas en el ex del PSG, comenzaron a mostrar signos de frustración conforme avanzaban los minutos y su ídolo seguía sin aparecer. El Athletic Club, por su parte, olió la sangre y no dudó en lanzarse al ataque. Con un Mbappé desaparecido, el Madrid se vio superado una y otra vez por la intensidad de los leones. El gol de Berenguer fue un jarro de agua fría para los blancos, pero lo peor estaba por llegar. Cuando el árbitro señaló el punto de penalti a favor del Real Madrid, todos los ojos se posaron en Mbappé. Era su momento, la oportunidad perfecta para silenciar a sus críticos y demostrar por qué el club había invertido tanto en él. Sin embargo, lo que sucedió a continuación dejó a todos boquiabiertos. El francés, con una inseguridad impropia de un jugador de su calibre, se acercó al balón como si fuera una bomba a punto de estallar. Su disparo, débil y previsible, fue detenido por Agirrezabala, desatando la locura en las gradas de San Mamés y hundiendo aún más al Real Madrid en la miseria. A partir de ese momento, Mbappé se convirtió en un mero espectador del partido. Sus compañeros lo buscaban, pero él parecía querer esconderse. Cada toque de balón era una tortura, cada intento de regate un fracaso. El niño prodigio del fútbol mundial se había convertido en el eslabón más débil del equipo blanco. Mientras el Athletic celebraba su victoria y se afianzaba en el cuarto puesto de la liga, en el vestuario del Real Madrid se mascaba la tragedia. Ancelotti, visiblemente contrariado, intentaba encontrar explicaciones a lo inexplicable. ¿Cómo es posible que un jugador de tal calibre desaparezca en un partido tan crucial? Queridos espectadores, antes de continuar con esta crónica que está dejando al descubierto las vergüenzas del Real Madrid y su fichaje estrella, os invito a que os suscribáis a nuestro canal. No os perdáis ni un solo detalle de esta temporada, que promete ser una montaña rusa de emociones. Vuestra suscripción es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoos las noticias más candentes del mundo del fútbol. No os quedéis fuera de esta comunidad de apasionados del deporte rey. Volviendo al partido, la segunda mitad no hizo más que confirmar los peores temores de la afición merengue. Mbappé, lejos de reaccionar, se hundió aún más en su mediocridad. Cada intento de Bellingham por reactivar al equipo chocaba con la apatía del francés, que parecía más preocupado por no cometer errores que por marcar diferencias. El gol de Guruceta fue la puntilla final para un Real Madrid irreconocible. Mientras los jugadores del Athletic se abrazaban celebrando una victoria histórica, las cámaras enfocaban a un Mbappé cabizbajo, incapaz de mirar a la cara a sus compañeros o a la afición que había viajado para apoyarle. En los minutos finales, el francés tuvo una última oportunidad para redimirse, pero su disparo, desviado y sin convicción, fue la perfecta metáfora de su actuación. San Mamés, testigo de tantas hazañas futbolísticas, había presenciado la noche más negra de la joven carrera de Mbappé con el Real Madrid. Las redes sociales no tardaron en estallar. Aficionados y expertos se lanzaron a analizar la actuación del francés, cuestionando no solo su fichaje sino también su capacidad para liderar al equipo en los momentos decisivos. ¿Es Mbappé realmente el heredero de Cristiano Ronaldo y Messi, o simplemente un producto del marketing moderno? La rueda de prensa posterior al partido prometía ser un campo de minas para Ancelotti. El técnico italiano, conocido por su templanza, tendría que hacer malabares para defender a su estrella sin menospreciar el esfuerzo del resto del equipo. Las preguntas sobre Mbappé se sucedieron una tras otra, poniendo al descubierto las grietas en la que parecía ser una relación idílica entre el jugador y el club. Mientras tanto, en las calles de Madrid, los aficionados comenzaban a cuestionarse si el fichaje de Mbappé había sido realmente la panacea que todos esperaban. Los más críticos ya hablaban de el nuevo Hazard, recordando otra incorporación millonaria que nunca llegó a cuajar. La pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿podrá Mbappé recuperarse de este golpe y demostrar su valía, o esta noche en San Mamés marcará el principio del fin de su aventura en el Real Madrid? La respuesta, por ahora, queda en el aire, pero lo que está claro es que el Real Madrid y sus aficionados se enfrentan a una crisis de identidad sin precedentes. La llegada de Mbappé debía marcar el inicio de una nueva era dorada, pero en su lugar, ha abierto una caja de Pandora llena de dudas e incertidumbres que amenazan con desestabilizar los cimientos del club más laureado de Europa. El vestuario del Real Madrid, otrora un bastión de unidad y confianza, ahora se encuentra dividido. Fuentes cercanas al equipo hablan de un ambiente enrarecido,
donde las miradas de soslayo y los cuchicheos en los pasillos son cada vez más frecuentes. Los jugadores veteranos, aquellos que han llevado al club a la gloria en múltiples ocasiones, comienzan a cuestionar la jerarquía impuesta por la directiva. ¿Cómo es posible que un recién llegado, por muy talentoso que sea, goce de tantos privilegios cuando su rendimiento en el campo dista mucho de ser el esperado? Mientras tanto, en las oficinas del Santiago Bernabéu, Florentino Pérez se enfrenta a uno de los mayores desafíos de su presidencia. El fichaje de Mbappé fue su gran apuesta personal, el movimiento que debía consolidar su legado como el presidente que llevó al Real Madrid a dominar el fútbol mundial en la era post-Cristiano Ronaldo. Ahora, con cada actuación decepcionante del francés, Pérez ve cómo su visión se desmorona y su credibilidad se erosiona. Los rumores de una posible dimisión, aunque desmentidos oficialmente, comienzan a circular con insistencia en los círculos más influyentes del club. La prensa internacional, siempre ávida de escándalos, no ha tardado en hacer leña del árbol caído. Los titulares en Francia, Inglaterra e Italia se ceban con la figura de Mbappé, cuestionando no solo su valía como jugador sino también su fortaleza mental. ¿Es Mbappé el mayor fraude del fútbol moderno?, se pregunta un prestigioso diario británico. El niño prodigio que no supo crecer, sentencia otro medio italiano. La imagen del francés, cuidadosamente construida a lo largo de los años, se desmorona como un castillo de naipes ante la mirada atónita de sus patrocinadores. En las calles de Madrid, la afición blanca vive dividida entre la frustración y la esperanza. Algunos, los más optimistas, aún confían en que Mbappé solo esté atravesando una mala racha y que pronto volverá a demostrar el talento que le llevó a ser considerado el mejor jugador joven del mundo. Otros, sin embargo, ya han comenzado a quemar camisetas con el número 7, en un gesto simbólico que recuerda a los peores momentos de la era galáctica. La tensión es palpable. Y la policía ha tenido que reforzar la seguridad en torno a la ciudad deportiva de Valdebebas ante el temor de posibles altercados. El efecto Mbappé no solo está afectando al primer equipo. Las categorías inferiores del Real Madrid, tradicionalmente una fuente inagotable de talento, se encuentran en estado de shock. Los jóvenes canteranos, que veían en el francés un ejemplo a seguir, ahora se cuestionan si el camino hacia el estrellato pasa realmente por el Santiago Bernabéu. Los ojeadores del club reportan una creciente dificultad para convencer a las jóvenes promesas de unirse a la cantera blanca, un fenómeno inédito en la historia reciente del club. En el plano deportivo, las consecuencias de la debacle de Mbappé amenazan con ser devastadoras. El Real Madrid, que aspiraba a dominar la Liga y la Champions League, se encuentra ahora en una posición comprometida. Los rivales, que antes temblaban ante la mera mención del nombre de Mbappé, ahora ven al equipo blanco como una presa fácil. El Barcelona, eterno rival, no ha tardado en aprovechar la situación, lanzando pullas veladas en redes sociales y alimentando el fuego de la controversia. La situación ha llegado a tal punto que incluso los patrocinadores del club comienzan a mostrar signos de inquietud. Fuentes cercanas a las negociaciones revelan que algunas marcas están considerando revisar sus contratos de patrocinio, temerosas de que la imagen del Real Madrid se vea irremediablemente dañada por el caso Mbappé. La posibilidad de perder millones en ingresos por publicidad añade una presión extra a una directiva ya de por sí asediada. El propio Mbappé, consciente del huracán mediático que ha desatado, se ha atrincherado en un mutismo que solo alimenta más especulaciones. Sus redes sociales, antes un hervidero de actividad, ahora permanecen en un silencio sepulcral. Los pocos que han logrado hablar con él describen a un joven abatido, que lucha por comprender cómo ha pasado de ser el niño mimado del fútbol mundial a convertirse en el chivo expiatorio de todos los males del Real Madrid. La Federación Francesa de Fútbol, preocupada por el estado anímico de su estrella de cara a la próxima Eurocopa, ha enviado a un equipo de psicólogos deportivos para trabajar con Mbappé. Esta intervención, lejos de calmar las aguas, ha generado un nuevo frente de conflicto entre el club y la federación. ¿Quién tiene la última palabra sobre el manejo de la situación del jugador? La disputa amenaza con escalar a niveles diplomáticos, con el gobierno francés siguiendo de cerca los acontecimientos. En medio de este caos, surgen voces que cuestionan el modelo de negocio del fútbol moderno. ¿Es sostenible un sistema que permite que un solo jugador pueda desestabilizar a todo un club? Economistas y expertos en gestión deportiva advierten de que el caso Mbappé podría ser el catalizador de una profunda reforma en la estructura financiera y organizativa del fútbol europeo. Los más apocalípticos incluso hablan del fin de la era de los traspasos multimillonarios. Mientras tanto, en el vestuario del Real Madrid, la figura de Carlo Ancelotti se tambalea peligrosamente. El técnico italiano, conocido por su habilidad para manejar egos y crisis, parece haber encontrado en Mbappé un desafío que supera sus capacidades. Los rumores de su posible destitución crecen con cada partido, y ya se barajan nombres de posibles sustitutos.
La sombra de Zinedine Zidane, el hombre que llevó al club a 3 Champions League consecutivas, planea sobre el Bernabéu como una posible tabla de salvación. La afición, dividida y confundida, busca respuestas en un mar de preguntas. ¿Cómo ha podido el fichaje del siglo convertirse en la pesadilla del Real Madrid? ¿Hay vuelta atrás o el daño ya es irreparable? Las peñas madridistas de todo el mundo organizan reuniones de emergencia, debatiendo acaloradamente sobre el futuro del club y de Mbappé. En las redes sociales, el hashtag #MbappeOut se ha convertido en tendencia global, reflejando el sentir de una parte significativa de la afición. A medida que la crisis se profundiza, surgen teorías conspirativas que añaden leña al fuego. Algunos sugieren que el bajo rendimiento de Mbappé es una estrategia deliberada para forzar su salida del club y regresar al PSG. Otros van más allá, insinuando la existencia de un complot orquestado por los rivales del Real Madrid para sabotear al equipo desde dentro. Estas teorías, por descabelladas que parezcan, encuentran eco en una afición desesperada por encontrar explicaciones a lo inexplicable. En este escenario de incertidumbre y caos, el futuro del Real Madrid y de Kylian Mbappé pende de un hilo. La próxima jornada de la Liga se perfila como un punto de inflexión, un momento que podría marcar el destino del club y de su fichaje estrella. Mientras el mundo del fútbol contiene la respiración, una pregunta resuena en cada rincón del Santiago Bernabéu. ¿Podrá Mbappé resurgir de sus cenizas y liderar al Real Madrid hacia la gloria, o estamos presenciando el principio del fin de una de las mayores promesas del fútbol mundial? La respuesta a esta pregunta podría definir no solo el futuro inmediato del Real Madrid, sino también el rumbo del fútbol europeo en los próximos años. La presión sobre Mbappé ha alcanzado niveles estratosféricos, y todos los ojos estarán puestos en él en el próximo partido. Los analistas deportivos especulan sobre cómo reaccionará el francés ante esta adversidad sin precedentes. ¿Veremos al Mbappé que deslumbró al mundo en el Mundial de 2018? ¿O seremos testigos de la implosión definitiva de una estrella que no supo manejar el peso de las expectativas? La incertidumbre es tal que las casas de apuestas han suspendido temporalmente las cuotas relacionadas con el rendimiento del jugador, un hecho inédito en la historia reciente del fútbol. Mientras tanto, en los pasillos del poder del fútbol europeo, se libra una batalla silenciosa pero feroz. La UEFA, preocupada por el impacto que el caso Mbappé podría tener en la imagen del deporte rey, ha convocado una reunión de emergencia con los principales clubes y federaciones. En el orden del día, un punto que hace temblar los cimientos del fútbol moderno, la posibilidad de implementar un techo salarial para evitar situaciones similares en el futuro. Esta propuesta, que hace unos meses habría sido considerada una herejía, ahora encuentra un terreno fértil entre aquellos que ven en el drama del Real Madrid una advertencia sobre los peligros de la inflación descontrolada en el mercado de fichajes. El efecto dominó del caso Mbappé comienza a sentirse en otros clubes de élite. Agentes y representantes reportan un cambio radical en la actitud de los equipos a la hora de negociar contratos con jóvenes promesas. La era de los contratos multimillonarios para jugadores no probados parece llegar a su fin, con clubes exigiendo cláusulas de rendimiento cada vez más estrictas. Este giro en la dinámica del mercado amenaza con revolucionar la estructura económica del fútbol, poniendo en jaque a toda una industria construida alrededor del Star System. En medio de este torbellino, la figura de Kylian Mbappé se desdobla en múltiples facetas, cada una más contradictoria que la anterior. Por un lado, está el Mbappé público, el que aparece en ruedas de prensa con una sonrisa forzada, asegurando que todo está bajo control y que pronto volverá a su mejor nivel. Por otro, está el Mbappé de los rumores, el que supuestamente llora en los vestuarios y considera seriamente la posibilidad de retirarse temporalmente del fútbol para reencontrarse a sí mismo. Esta dualidad no hace más que alimentar la fascinación morbosa del público, convirtiendo cada movimiento del jugador en objeto de escrutinio y especulación. La crisis de Mbappé ha trascendido las fronteras del deporte para convertirse en un fenómeno sociológico. Psicólogos y sociólogos analizan el caso como un ejemplo paradigmático de los peligros de la fama precoz y la presión mediática en la era digital. Documentales, podcasts y libros sobre el tema se multiplican, cada uno ofreciendo su propia interpretación de cómo una promesa tan brillante pudo apagarse de manera tan abrupta. La historia de Mbappé se está convirtiendo rápidamente en una parábola moderna sobre el éxito, el fracaso y la fragilidad de la psique humana bajo los reflectores implacables de la fama global. En el ámbito político, el caso Mbappé ha adquirido dimensiones insospechadas. En Francia, el presidente Emmanuel Macron, que en su día celebró públicamente el fichaje del jugador por el Real Madrid como un triunfo de la marca Francia, ahora se enfrenta a críticas por su supuesta injerencia en asuntos deportivos. La oposición no ha tardado en utilizar la situación como munición política, acusando al gobierno de haber priorizado el prestigio nacional sobre el bienestar de un joven atleta. El debate ha llegado incluso a la Asamblea Nacional,
donde se discute la posibilidad de regular más estrictamente la explotación comercial de los deportistas menores de edad. La industria del marketing y la publicidad observa con horror cómo uno de sus activos más valiosos se desmorona ante sus ojos. Las marcas que habían apostado fuerte por Mbappé como embajador global comienzan a distanciarse sigilosamente, temerosas de que la caída en desgracia del jugador pueda afectar negativamente a sus propias imágenes. Este éxodo de patrocinadores no solo amenaza con mermar significativamente los ingresos de Mbappé, sino que también plantea interrogantes sobre la viabilidad a largo plazo del modelo de superestrellas en el deporte profesional. En el plano deportivo, el efecto Mbappé está reconfigurando las dinámicas de poder en el fútbol europeo. Clubes que antes se sentían intimidados por el poderío económico y la reputación del Real Madrid ahora ven una oportunidad de oro para desafiar la hegemonía del gigante blanco. Equipos como el Manchester City, el PSG o el Bayern Múnich intensifican sus esfuerzos de fichajes, conscientes de que la vulnerabilidad del Madrid podría marcar el inicio de una nueva era en la élite del fútbol continental. La próxima ventana de transferencias promete ser una de las más agitadas de la historia reciente, con movimientos estratégicos que podrían redefinir el equilibrio de poder en el fútbol europeo para la próxima década. Mientras tanto, en la Fábrica, la legendaria cantera del Real Madrid, se vive un momento de introspección y reevaluación. Los responsables de la formación de jóvenes talentos se cuestionan si el modelo de desarrollo que ha funcionado durante décadas sigue siendo válido en la era post-Mbappé. ¿Cómo preparar a los futuros cracks para manejar la presión mediática y las expectativas desmesuradas? ¿Es necesario implementar un programa de salud mental más robusto para los jóvenes promesas? Estas preguntas están llevando a una revisión profunda de los métodos de entrenamiento y formación, con implicaciones que podrían extenderse a todo el sistema de canteras del fútbol mundial. La comunidad médica y científica también ha puesto sus ojos en el caso Mbappé. Neurocientíficos y expertos en medicina deportiva debaten sobre los posibles factores fisiológicos y psicológicos que podrían estar detrás del declive del jugador. Teorías que van desde el agotamiento neurológico hasta desequilibrios hormonales inducidos por el estrés se discuten en conferencias y publicaciones especializadas. Este interés científico no solo busca entender el caso particular de Mbappé, sino también desarrollar nuevas estrategias para prevenir y tratar el burnout en atletas de élite, un problema cada vez más común en el deporte de alto rendimiento. En el ámbito legal, el caso Mbappé ha abierto una caja de Pandora de implicaciones jurídicas. Abogados especializados en derecho deportivo analizan minuciosamente el contrato del jugador con el Real Madrid, buscando posibles cláusulas que pudieran activarse en caso de bajo rendimiento prolongado. Al mismo tiempo, se especula sobre la posibilidad de que Mbappé o el club busquen una salida legal al contrato, lo que podría sentar un precedente peligroso en la industria del fútbol. La amenaza de una batalla legal entre el jugador y el club planea como una sombra oscura sobre el Santiago Bernabéu, con potenciales consecuencias que podrían sacudir los cimientos del derecho deportivo internacional. El impacto económico de la crisis de Mbappé se extiende mucho más allá de las arcas del Real Madrid. La Bolsa de Madrid ha registrado fluctuaciones significativas en las acciones relacionadas con el club y la industria del fútbol en general. Analistas financieros advierten sobre el riesgo de una burbuja Mbappé, señalando que la sobrevaloración de jóvenes talentos podría llevar a una corrección brusca en el mercado de traspasos. Esta incertidumbre económica ha llevado a algunos fondos de inversión especializados en deporte a reconsiderar sus estrategias, lo que podría tener repercusiones a largo plazo en la financiación de clubes y academias de fútbol en todo el mundo. En el plano cultural, el drama de Mbappé ha captado la atención de artistas y creadores de contenido. Documentalistas de renombre compiten por los derechos para contar la historia definitiva del ascenso y caída del que fuera considerado el heredero de Messi y Ronaldo. En las redes sociales, memes y parodias sobre la situación del jugador se viralizan a una velocidad vertiginosa, reflejando la forma en que la cultura popular procesa y digiere los grandes dramas deportivos de nuestra era. Incluso en el mundo del arte contemporáneo, artistas conceptuales exploran temas como la fugacidad de la fama y la presión del éxito a través de obras inspiradas en la saga Mbappé. Mientras el mundo del fútbol contiene la respiración ante el próximo movimiento de Mbappé y el Real Madrid, una pregunta más profunda comienza a emerger en los círculos intelectuales y deportivos. ¿Estamos presenciando no solo la crisis de un jugador o un club, sino el principio del fin de una era en el fútbol mundial? La idea de que el caso Mbappé podría marcar un punto de inflexión en la historia del deporte gana terreno entre analistas y comentaristas. Algunos argumentan que este episodio podría ser el catalizador de una transformación radical en la forma en que se gestiona, se financia y se consume el fútbol profesional. En este contexto de incertidumbre y especulación, una cosa es clara: el desenlace de esta saga tendrá repercusiones que se sentirán mucho más allá de las fronteras del Santiago Bernabéu, redefiniendo potencialmente el futuro del deporte más popular del planeta.
Mientras el mundo espera con ansiedad el próximo capítulo de esta historia, la pregunta que resuena en cada rincón del universo futbolístico es: ¿podrá el fútbol sobrevivir a la era post-Mbappé? ¿O estamos ante el principio del fin del deporte rey tal como lo conocemos? La respuesta a esta pregunta podría estar gestándose en los laboratorios de inteligencia artificial de Silicon Valley. Fuentes cercanas a varias empresas tecnológicas revelan que se están desarrollando algoritmos capaces de predecir con una precisión asombrosa el rendimiento futuro de los jugadores, basándose en una combinación de datos biométricos, análisis de rendimiento y patrones de comportamiento en redes sociales. Esta tecnología, aún en fase experimental, promete revolucionar el proceso de fichajes, reduciendo drásticamente el riesgo de inversiones fallidas como la de Mbappé. Sin embargo, los críticos advierten sobre los peligros éticos de reducir el talento humano a una serie de algoritmos, cuestionando si esto no acabará por deshumanizar completamente el deporte. Mientras tanto, en las calles de Madrid, la tensión alcanza niveles sin precedentes. Grupos de aficionados radicales han comenzado a organizar vigilias nocturnas frente a la residencia de Mbappé, alternando entre cánticos de apoyo y gritos de protesta. La policía se ha visto obligada a reforzar la seguridad en la zona, temiendo que la situación pueda escalar a niveles violentos. Esta polarización de la afición refleja una división más profunda en la sociedad, entre aquellos que ven en Mbappé un símbolo de los excesos del capitalismo moderno y quienes aún creen en el poder redentor del talento y el esfuerzo individual. El mundo del espectáculo tampoco ha quedado al margen de esta saga. Productoras de Hollywood compiten ferozmente por los derechos para llevar a la gran pantalla la historia de Mbappé, con rumores que sitúan a estrellas de la talla de Timothée Chalamet o Tom Holland en la carrera por interpretar al controvertido futbolista. Paralelamente, se rumorea que Netflix está preparando una serie documental que promete revelar los entresijos más oscuros del fichaje del siglo, con entrevistas exclusivas a figuras clave del entorno del jugador y del club. En el ámbito académico, el caso Mbappé se ha convertido en objeto de estudio en facultades de psicología, sociología y economía de todo el mundo. Tesis doctorales y papers científicos analizan desde diversos ángulos el fenómeno, explorando temas como la resiliencia psicológica en atletas de élite, el impacto de las redes sociales en el rendimiento deportivo o los efectos económicos a largo plazo de los megafichajes en la industria del fútbol. Estas investigaciones no solo buscan entender lo sucedido, sino también prevenir futuros casos similares y proponer nuevos modelos de gestión deportiva más sostenibles y éticos. La crisis de Mbappé ha tenido un efecto inesperado en el fútbol base a nivel global. Entrenadores y educadores reportan un aumento significativo en el número de jóvenes que abandonan la práctica del fútbol, desilusionados por lo que perciben como la cara más oscura del éxito deportivo. Este fenómeno ha llevado a federaciones de todo el mundo a replantearse sus programas de formación, poniendo un mayor énfasis en la salud mental y el desarrollo personal de los jóvenes atletas. Algunos países han llegado incluso a proponer leyes que limiten la exposición mediática de los deportistas menores de edad, en un intento por protegerlos de la presión excesiva y las expectativas desmesuradas. En el plano geopolítico, el drama de Mbappé ha adquirido dimensiones insospechadas. Gobiernos de países emergentes en el fútbol mundial, como China o India, ven en la crisis del Real Madrid una oportunidad única para reposicionar sus ligas en el escenario global. Ofertas astronómicas comienzan a llegar a las oficinas del Bernabéu, no solo por Mbappé, sino por otros jugadores estrella del equipo. Estos movimientos amenazan con alterar el equilibrio de poder en el fútbol internacional, con potenciales consecuencias que van mucho más allá del ámbito deportivo, afectando relaciones diplomáticas y acuerdos comerciales entre naciones. La industria de los videojuegos, siempre atenta a las tendencias del fútbol real, se encuentra en una encrucijada. Los desarrolladores de las principales franquicias de simulación futbolística debaten internamente sobre cómo reflejar el caso Mbappé en sus próximas entregas. ¿Deben mantener las estadísticas del jugador basadas en su potencial o ajustarlas a su rendimiento actual? La decisión que tomen podría tener un impacto significativo no solo en las ventas de los juegos, sino también en la percepción pública del jugador entre las generaciones más jóvenes. En el ámbito de la salud pública, el drama de Mbappé ha reavivado el debate sobre el bienestar mental de los atletas de élite. Organizaciones como la OMS han emitido comunicados urgiendo a las federaciones deportivas a implementar protocolos más estrictos de evaluación y apoyo psicológico para los deportistas. Algunos expertos van más allá, proponiendo la creación de un organismo internacional independiente dedicado exclusivamente a velar por la salud mental de los atletas profesionales, una idea que gana adeptos rápidamente en la comunidad médica y deportiva. La crisis ha tenido también un impacto inesperado en el mundo de la moda y el diseño. La imagen de Mbappé, otrora omnipresente en campañas publicitarias y colecciones de ropa, ha sido reemplazada por una estética que algunos críticos han bautizado como postestrella.
Diseñadores de renombre exploran conceptos como la fragilidad del éxito y la belleza de la imperfección, inspirados directamente por la caída en desgracia del jugador francés. Esta tendencia se extiende más allá de la moda, influyendo en campos tan diversos como la arquitectura, el diseño gráfico e incluso la gastronomía. En el frente legal, el caso ha abierto un debate sin precedentes sobre los derechos laborales de los deportistas de élite. Sindicatos de jugadores de todo el mundo han unido fuerzas para proponer una Carta de Derechos del Futbolista Profesional, que incluiría cláusulas específicas sobre salud mental, límites a la exposición mediática y protección contra el acoso en redes sociales. Esta iniciativa ha encontrado una resistencia feroz por parte de algunos clubes y ligas, que ven en ella una amenaza a su modelo de negocio. El conflicto promete escalar hasta las más altas instancias judiciales, con potenciales repercusiones que podrían redefinir la relación entre deportistas y empleadores en todas las disciplinas. Mientras tanto, en el vestuario del Real Madrid, la situación alcanza un punto de ebullición. Fuentes anónimas filtran a la prensa detalles de acaloradas discusiones entre jugadores, con bandos claramente definidos a favor y en contra de Mbappé. La autoridad de Ancelotti se ve cada vez más cuestionada, con rumores que apuntan a que varios pesos pesados del equipo han solicitado directamente a Florentino Pérez un cambio en el banquillo. La unidad del equipo, pilar fundamental de los éxitos pasados del club, parece desmoronarse ante la presión insostenible generada por el caso de su fichaje estrella. En un giro inesperado de los acontecimientos, empresarios visionarios comienzan a explorar la posibilidad de crear una liga alternativa libre de las presiones y excesos que, según ellos, han llevado al fútbol tradicional a su actual crisis. Esta nueva competición promete un enfoque más humano y sostenible del deporte, con límites estrictos a los salarios y una distribución más equitativa de los ingresos. Aunque muchos descartan la idea como una utopía irrealizable, el mero hecho de que se esté discutiendo seriamente refleja el nivel de desencanto con el statu quo del fútbol moderno. Conforme la saga Mbappé se acerca a su clímax, el mundo del fútbol contiene la respiración. Cada día trae nuevas revelaciones, giros inesperados y teorías conspirativas que mantienen a aficionados y expertos en vilo. La próxima rueda de prensa del Real Madrid se perfila como un evento mediático sin precedentes, con especulaciones que van desde el anuncio de la rescisión del contrato de Mbappé hasta una improbable reconciliación que cambiaría el curso de la historia. Mientras tanto, en las sombras, agentes, directivos y potencias futbolísticas mueven sus fichas en un juego de ajedrez cuyo desenlace podría reconfigurar el panorama del fútbol mundial para siempre. En este momento crucial, con el futuro del deporte rey pendiendo de un hilo, una pregunta se impone sobre todas las demás.